Bueno, como habíamos hablado en clases pasadas, esta nueva etapa, ¿no? Después del primer parcial, la nueva etapa que la estamos desarrollando con la pizarra 2, pues comenzó con un repaso de lo que significa para nosotros las pruebas de hipótesis y te mostraba básicamente que esas pruebas de hipótesis ya estamos acostumbrados a realizarlas, sobre todo cuando usamos programas econométricos como Livius o principalmente el Stata. Y claro, también está vigente en otro tipo de sistemas, ¿no? Hay programas como MATLAB, como EDE y otros más que están ya de moda, pero en los clásicos, básicamente Stata, sabemos que es fácil aplicar una prueba multivariada. Sin embargo, era necesario poder profundizar un poco más este tema y por eso es que hemos visto la primera parte de esta segunda evaluación del curso, que usando LB igual a Q o LBT igual a Q, podemos reproducir cualquier conjunto de hipótesis. Y además, ese es un enfoque matricial que utiliza el programa Stata para poder correr justamente esas múltiples presentaciones de hipótesis. Luego de ver esto, no te olvides que hemos visto también la segunda parte, lo cual significa el modelo restringido. Este modelo restringido también significa un test de hipótesis multivariado, solo que a diferencia del RBT igual a Q, que es el test de Wald, el modelo restringido lo que hace es aplicar directamente la restricción, me refiero a la hipótesis, y luego se pregunta si la restricción aplicada fue buena o no fue buena. Y con eso tenemos los primeros escenarios, según los cuales evaluamos las pruebas de hipótesis, y son las más importantes además. No se basan, por ejemplo, en ser pruebas específicas como de heterocedasticidad, de autocorrelación u otras más que tú conoces, sino que estas se basan sobre todo en analizar si es que el modelo que tú has diseñado cumple con las condiciones que tú mismo has propuesto y además si cumple con las condiciones de significancia estadística. Por eso es que son pruebas generales, ¿no? Y era importante conocerlas. Luego, revisando lo que implican los apuntes, un segundo elemento que lo hemos tocado tiene que ver con el repaso de los modelos de series temporales. En este caso hemos visto las series temporales univariadas, ¿no? Y recuerda que cuando veíamos las series univariadas, en clases anteriores, me refiero a econometría 2 específicamente, y algo también de econometría 3, como hemos hecho el repaso, pues básicamente tú conoces que los modelos ARMA pueden ser estudiados de forma independiente. Me refiero a que puedes trabajar primero con un AR o también con un MA, lo cual es completamente válido y coherente para la econometría de series temporales. Sin embargo, nosotros, para justamente ver el enfoque matemático y la dinámica que está detrás de cada proceso, lo que hemos hecho es directamente enfocarnos en modelos ARMA, ¿no? Y siguen siendo modelos univariados de tipo estacionario y los ARMA los hemos llegado por lo menos a desarrollar hasta el ARMA 2.2. Eso significa que en clases hemos visto el ARMA 1.1, ¿no? Y sobre todo el desarrollo matemático, la dinámica. Luego el ARMA 1.2, donde te has dado cuenta que existen efectos de segundo orden, ¿no? Existen, por ejemplo, cálculos auxiliares que tienes que hacer. Pero una vez que tú dominas el cálculo auxiliar del tamaño más grande, en este caso MA2, luego te das cuenta que en función del tamaño del MA, aparecen los cálculos auxiliares. El proceso AR más bien es muy bien comportado. La parte AR del ARMA es la que normalmente termina siendo el proceso de largo plazo. En cambio, la parte MA del ARMA es la que genera mucha volatilidad en tanto estemos en el tamaño del MA. ¿A qué me refiero con el tamaño? Fíjate, este es el MA1 y el de aquí abajo es el MA2. Entonces, el MA1 te va a dar un cálculo auxiliar. En cambio, el MA2 te va a dar dos cálculos auxiliares. Eso significa, si en algún momento quieres desarrollar el MA3, entonces vas a tener tres cálculos auxiliares, ¿no? Y ese es nuestro límite según el cual podemos ver la dinámica que existe. Entonces, pues, podemos echarle la culpa de esa dinámica extra siempre al proceso MA. En cambio, el proceso AR es estable, dado que, no te olvides, son procesos estacionarios. Entonces, la parte autorregresiva es bastante estable, no es así, hasta la puedes generalizar. Por eso, tanto los gamas, que son las covarianzas, como los ROS, que son las correlaciones de los armas, se han logrado generalizar, porque fíjate, hemos llegado al tamaño 2.
Si hubiéramos llegado al tamaño 5, digamos un arma 5,5, ahí sí hubiera sido difícil generalizar, porque hubiéramos tenido que llegar al 5,5 y generalizarlo del 6 en adelante, lo cual obviamente implicaba mucha matemática, ¿no? Hojas y hojas de derivaciones. Pero eso es sobre todo cuando quizás tenemos un poquito más de tiempo y podemos llegar a dinámicas superiores de los procesos ARMA. Y bueno, claro, también está con esto, ¿no? O sea, no es que nos vamos a olvidar, pero está junto con esto la presentación de los modelos ARIMA. Y recuerda que un modelo ARIMA, a diferencia de un ARMA, lo que tiene es la variable diferenciada, ¿no? Entonces, fíjate, todo lo que hemos visto con los ARMAs también se aplica con un ARIMA. La única diferencia es que en vez de hablar de la variable, digamos, la variable X en un ARMA, hablas de la variable delta X en un ARIMA. Luego, la dinámica matemática que tú ves es exactamente la misma. Por lo tanto, si tú ya conoces cómo funciona un ARMA, entonces también ya sabes de forma automática cómo funciona un ARIMA en sus covarianzas y en sus correlaciones. En otras palabras, desde un lenguaje matemático, estás cambiando X por delta X. Es como cambiar de nombre a la variable, ¿no? En vez de llamarle X, le llamas W, por ejemplo, donde W es delta X. Entonces, el enfoque matemático tiene que ser exactamente el mismo. Luego hemos hecho una revisión de lo que significa, por ejemplo, las variables instrumentales. Y eso lo vimos en la parte final de la semana pasada. Y esto de variables instrumentales, también yo sé que tú dominas cómo estimarlo en un programa, digamos, Stata o en el IBIUS. O sea, estimar en un programa econométrico no es difícil. Tampoco es fácil, ¿verdad? O sea, necesitas capacidades previas, pero difícil no es. Es más, sabemos que podemos replicar y podemos aplicar los diversos métodos para usar Stata o usar cualquier otro programa y así corremos nuestros modelos de variables instrumentales. Pero nos quedaba todavía un tema pendiente, ¿no? Y ese tema pendiente era, pues, cuál es el sustento básicamente, digamos matemático, aunque se llama formal, ¿verdad? El sustento formal, que da vida a las variables instrumentales. Y por eso es que en la pizarra, voy a ir un poquito más adelante, en la pizarra te mostré cómo es que esto funciona desde el punto de vista matemático. Y ahí van justamente variables instrumentales. No te olvides que lo fundamental de la variable instrumental es que estamos tratando de resolver un problema llamado el sesgo del estimador lineal, el cual se debe a varios problemas, donde el principal problema puede ser la endogeneidad. ¿Ya que me voy con endogeneidad? Pues básicamente al ejemplo que te había propuesto en la clase, que era básicamente este, donde tú ves que la educación puede afectar al salario y el salario puede afectar a la educación. Y ese es un típico problema de endogeneidad. Pero nosotros no queremos quedarnos con ese problema, es más, queremos resolver el problema. Por eso es que añadimos un nuevo conjunto de variables que le hemos llamado z, que puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres, etcétera. O sea, pueden ser varias zetas, pero estas zetas son las variables que ayudan a romper este nexo de la endogeneidad. O sea, la flecha que iba de ida y la que va de vuelta ya se ha roto, ¿no? Porque solamente va de ida. Dado que la vuelta tendría que pasar por z y de z recién llegar a la variable educación. Y eso obviamente ya no se lo puede entender, ¿no? Como veíamos el día de ayer, te explicaba, la educación, ¿no? Mientras mayor sea tu nivel educativo, puedes lograr tener mayores salarios, ¿no? Es una tendencia. Pero como hemos roto la secuencia usando variable z, tu salario no va a afectar para nada a la educación de tus padres, lo cual quizás después pueda afectar a tu propia educación. Entonces, esta flecha ya no existe. Y con eso hemos roto el problema de la endogeneidad. Pero también, esto si bien lo típico es tener endogeneidad en las variables, un segundo elemento también típico es que existan variables omitidas. Por ejemplo, aquí estas dos pueden ser omitidas, pero no puedo incluirlas en el modelo porque no tendría sentido incluirlas en el modelo. Entonces necesito incluirlas como parte de la explicación de una de las variables y así recién explico la totalidad del efecto. Entonces, no te olvides, las variables instrumentales las usamos sobre todo cuando queremos resolver el problema de endogeneidad que provoca sesgo en la estimación. Pero ese problema de endogeneidad
obviamente se debe a cada caso, ¿no? O sea, cada ejemplo que tú analices te da un problema de endogeneidad y tienes que analizarlo muy bien y tienes que conocer además de qué se trata cada ejemplo que estás desarrollando. Pero como aquí no tengo los ejemplos, porque solamente veo X, veo betas y veo es, la pregunta es, ¿y cuál es el sustento matemático que explica el problema de endogeneidad? Y la típica respuesta es que no se está cumpliendo el supuesto 3. Recuerda que en el libro base del curso tenemos el supuesto 3, el cual implica que la esperanza de la perturbación, o sea, esta esperanza de la perturbación, tiene que ser igual a 0. Y cuando no es igual a 0, digamos es igual a eta, donde eta es algún número, entonces estamos violando el supuesto 3, lo cual es un indicio, ¿no?, que podemos demostrar matemáticamente, de decir que esto se debe, por ejemplo, al problema de endogeneidad o la omisión de variables o también otros problemas que podemos identificar, que son muy específicos, ¿no? Específicos de cada ejemplo, de cada caso, de cada tema que tú puedas ver. Pero a nivel general, lo típico es entender que la esperanza de la perturbación ya no es 0. Y ese es el principal problema. Por eso, además, fíjate, aparece el sesgo. Ahora, este es un problema muy recurrente en la econometría tradicional, porque muchos de los ejemplos que tú vas a conocer o quizás ya has conocido de econometría aplicada tienen típicamente problemas de endogeneidad. Me refiero al hecho de que, de alguna manera, tú has conocido y has hecho tareas conmigo usando modelos macroeconómicos. Recuerda que muchas veces has usado el modelo Cobb-Douglas. Ahora, la pregunta será, ¿la Cobb-Douglas tendrá problemas de endogeneidad? Si estás en un curso de microeconomía, de hecho esa palabra ni existe, ¿no? En microeconomía nos enseñan que no estamos trabajando con temas de endogeneidad o algo así, ¿no? En microeconomía nos dicen que es el modelo y funciona con productividad, ese punto. Pero como ese es un curso de econometría, habría que pensar un poquito más a detalle y empezar a identificar si realmente podemos tener endogeneidad en una función de producción. Y la verdad es que en muchos casos dicen que sí. A ver, te voy a mostrar más o menos cómo. Aquí voy a anotar, en esta lámina voy a ponerte el ejemplo de por qué la Cobb-Douglas podría tener el problema de endogeneidad y por qué deberíamos usar variables instrumentales con la Cobb-Douglas. Voy a hacer aquí un breve paréntesis, ¿no? Solo para complementar un poco lo que estamos repasando, entendiendo que mañana es nuestro examen y demás. No te olvides que la Cobb-Douglas dice, si ejemplo, vamos a poner, la Cobb-Douglas dice que la producción Q, ¿no?, la producción de algún bien o servicio, está en función de una constante llamada A, del capital, que está en función de alfa, y de la fuerza laboral, que está en función de beta. En algunos estudios de la econometría empírica, pues nos afirman que efectivamente el capital, que hace referencia a la tenencia de maquinarias, influye sobre la producción. O sea, significa que mientras más maquinarias tú tengas en tu empresa, puedes llegar a producir más. Pero mientras tú produzcas más y te vaya muy bien en el mercado, porque tu producto es, no sé, muy apetecido por la demanda y todos te quieran comprar, significa que mientras más produzcas, pues más ingresos puedes llegar a tener y eso significa también que más capital puedes acumular con el paso del tiempo. Por lo tanto, aparece, por lo menos no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, un típico problema de endogeneidad. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno empieza a analizar cada ecuación que ha ido estimando y corriendo en los cursos previos, pues casi todos tienen de alguna forma el problema de la endogeneidad. Y fíjate que esto es muy curioso porque también aparecería con L, ¿no?, que es la fuerza laboral. Pues hablemos de la universidad. La universidad tiene en L, por ejemplo, administrativos, autoridades y, claro, docentes. Entonces, en la medida en que tengas más docentes, quizás tienes más docentes y eso te permite tener una oferta académica bastante elevada. Bien, fíjate que en vez de tener 3 carreras, tienes 10 carreras. Entonces, mientras más docentes tengas, pues más cursos puedes disponer, puedes ofertar, ¿no? Fíjate que estamos ofertando aquí cursos, carreras, qué sé yo, diplomados, lo que venga. Pero si realmente te va bien en el mercado y tienes mucha clientela, me refiero a que hay muchos inscritos en los cursos, eso puede provocar que Q sea cada vez más elevado y por lo tanto requiera
con el paso del tiempo cada vez más y más docentes. No, es básicamente el crecimiento de cualquier entidad. En este caso decíamos la universidad. Empezó, digamos, ahí con 3 carreras y cada carrera tenía, no sé, 15 docentes. Entonces, con 45 docentes empezamos la oferta, pero esa oferta con el paso del tiempo empieza a ser más amplia, ¿no? Dices, 3 carreras va muy bien, con 45 docentes, pues vas ampliando a más carreras, vas ampliando más fuerza laboral, más docentes, y te permite ofrecer no 3, sino 6 carreras. Y cuando ofreces 6 carreras, todas se llenan, ¿no? Porque realmente son muy demandadas en el mercado, saben que son de alta calidad educativa y demás. Y eso te permite hacer que Q luego influya sobre más docentes contratados. Y por lo tanto, se genera este ciclo, que para nosotros en econometría significa el problema de la endogeneidad. Entonces, fíjate, este modelo, así tan fácil que parecía y tan bonito, pues tiene típicos problemas de endogeneidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues la estrategia, si es que realmente es el caso, implicaría buscar variables z, tal que rompa estas flechas de acá abajo. Se me refiero a que esta flecha tiene que eliminarse y esta flecha también tiene que eliminarse. ¿Cómo las eliminaríamos? Bueno, no tengo la receta porque de hecho depende de cada caso, ¿no? La Cobb-Douglas se enfoca en cada escenario. Lo que podríamos hacer es utilizar, digamos, Z1 por acá y me imagino un Z2 por acá, tal que Z1 influya sobre el capital y luego un Z2 que, digamos, influye sobre la fuerza laboral. Entonces significa que esas flechas inferiores desaparecen, ¿verdad? Porque las flechas inferiores deberían influir sobre Z1 y sobre Z2 y después recién influir sobre K y L respectivamente. Pero si Z1 y Z2 son variables que son muy pues ajenas a Q, esta flecha realmente se estaría anulando, ¿no? Y así evitas tener el problema de la endogeneidad. Entonces, fíjate, casi todo en economía puede tener endogeneidad. Es que eso no es un problema tan serio, ¿no? Sino que en algunas ocasiones puede ser muy serio, pero normalmente es un problema que se debe al propio hecho de que las variables en economía todas tienen algún grado de relación. De alguna manera tienen algún grado de relación. No te olvides que cuando estudiaste colinealidad, pues en colinealidad te han dicho que todas las variables tienen algún grado de colinealidad. Mientras sea bajo ese grado de colinealidad, pues está bien, el modelo puede correr. Cuando es alto el grado de colinealidad, ahí sí tenemos problemas y el modelo puede ser no significativo, ¿no? Ese era básicamente el razonamiento cuando tú estudiabas colinealidad. En este caso, pues estamos aprovechando el mismo escenario. Y ya sabes, inclusive la Cobb-Douglas está de alguna manera empapada con el problema de la endogeneidad. Y así, si sigues analizando otros modelos, es más, te lo pongo como un ejemplo 2 o 3. Fíjate, otro caso que tú recurrentemente has corrido, por lo menos con las clases que hemos tenido en los últimos 2 meses, es también el modelo keynesiano, ¿verdad? Y el modelo keynesiano dice que, es al revés, que el consumo depende de una constante A y una pendiente B y depende del ingreso, ¿no? Y básicamente lo analizamos así. Pero tú sabes que este modelo, por definición, tiene problemas de endogeneidad, porque el modelo viene de una demanda agregada, y recordarás tú que esta es la ecuación de la demanda agregada, y por lo tanto la ecuación implica que tienes efectos de segundo orden. Fíjate, Y influye sobre C, ¿verdad? Y luego C influye sobre Y. O sea, ahí tienes ida y vuelta en los efectos. Por lo tanto, por definición, el modelo de consumo keynesiano tiene problemas de endogeneidad. Lo bueno es que esto no siempre se soluciona usando variables instrumentales. No te olvides que existe la otra herramienta llamada el modelo de ecuaciones simultáneas. Y ese sí lo has visto conmigo. Por lo tanto, en un modelo de ecuaciones simultáneas, tú ya no tendrías que usar zetas, ¿verdad? Estas zetas de acá arriba ya no aparecen. En lugar de usar z, utilizas otra técnica, la cual se llama ecuaciones simultáneas. Entonces, estimas por una parte esta ecuación y estimas por otra parte esta otra ecuación. De tal manera de que ambas ecuaciones estimadas te permitan eliminar el doble efecto y solamente te quedas con uno de los efectos, que normalmente es el de arriba.
Por eso, lo que te decía ayer, ¿verdad? Variables instrumentales siempre lo vas a leer en los libros como si fuera el mejor estimador, ¿no? Mucho mejor que el modelo de mínimos cuadrados ordinarios y también mejor que el modelo de mínimos cuadrados generalizados y también mejor que muchos otros estimadores, ¿no? Como el estimador de método de momentos, el estimador de máximo verosimilitud, ¿no? Que hay varias formas de estimar en econometría. Pero fíjate en este caso, variables instrumentales necesita tener zetas. Si no tienes zetas, pues tu variable instrumental simplemente no existe. Entonces buscas otros métodos y demás. Ahí está tu labor. Ya sea que en el futuro te vuelvas econometrista o no, cuando vayas a aplicar econometría, tienes que recordar estos conceptos. De que econometría no es solamente hacer una regresión. No, econometría implica que tú vas a poner mucho de tu parte, que tú vas a poner en juego tus capacidades teóricas y tus capacidades matemáticas para explicar un fenómeno. Y en ese caso el fenómeno puede ser una función de producción o el fenómeno puede ser un modelo de consumo keynesiano o cualquier otro modelo que tú quieras estudiar. Inclusive, ¿no? Este modelo de acá, que es básicamente uno muy parecido a las ecuaciones de Mincer. Entonces, esa es la función que cualquier persona que usa econometría debería desempeñar, ¿no? Poner en juego sus capacidades técnicas y teóricas y luego demostrarnos que el modelo puede ser justamente estimable y además que es lo más cercano a la realidad. Y claro, nunca vamos a explicar la realidad completa. Tú sabes muy bien que los modelos son eso, una representación de la realidad nada más. Pero en la medida en que tú vas generando los modelos, pues estos van a ir explicando una partecita de esa realidad. ¿Ya? Entonces, esa es la idea que básicamente implica la relación de los modelos con variables instrumentales. Bueno, por lo menos es la primera parte, ¿no? De la introducción de por qué hemos revisado todo esto. Y luego de variables instrumentales, te decía, hay un punto que se llama modelos anidados. Eso también forma parte de la econometría clásica, ¿no? Que por ahora le estamos tocando como mínimos cuadrados ordinarios, o sea, el beta común y corriente, pero que nos permite solucionar muchos problemas que son típicos de la economía, sobre todo de la macroeconomía. Porque en macroeconomía vas a encontrar modelos que tienen cambios de régimen y esos cambios de régimen son muy típicos en los mercados. Y básicamente estamos aquí. Alguna vez, bueno, tuve estudiantes que van no solamente del ámbito económico, así per se, sino también estudiantes que vienen, por ejemplo, del área financiera, del área de marketing. Y bueno, no tanto en econometría, más me ha tocado estudiantes así en cursos de micro o macroeconomía. Pero independiente al área en el cual tú estés, date cuenta que cualquier variable relacionada a la economía puede tener estos problemas. Me voy al área financiera, ¿no? Cuando tú estás analizando tus variables financieras, es típico que las variables financieras puedan tener estos quiebres, que están evolucionando de una manera y pasa algo que puede ser algo insignificante para el conjunto de los elementos, me refiero de las personas, y esa variable puede subir un montón. Por ejemplo, algo que sucedió hace no mucho tiempo, me refiero a hace un año atrás. Ustedes recordarán, jóvenes, el año pasado por primera vez se vio que el precio del petróleo se volvió negativo. Y claro, normalmente el precio del petróleo era un precio pues bastante volátil y era positivo. Eso es lo interesante, un precio positivo. Pero por un shock, que tú sabes perfectamente cuál es, el confinamiento por el COVID, por un shock que sigue vigente, básicamente ese precio empezó a registrar valores negativos, ¿no? O sea, por debajo de la línea de cero. Entonces significa que hubo un cambio estructural. La evolución quizás era muy parecida a esta de acá, más o menos así, subía, bajaba, pero apareció algo, el confinamiento, y provocó que el precio cayera. Claro, después ya empezó a subir y se ha mantenido y sigue ahí estable, pero por lo menos en ese periodo de tiempo, me refiero al 2020, en algunos meses del 2020, el precio se volvió negativo. Ahora la pregunta es, ¿cómo estimas un modelo usando econometría? No, también si quieres usando regresión lineal, por ejemplo. ¿Cómo lo estimas? Si tú utilizas un modelo lineal, con seguridad te vas a equivocar. Porque el modelo lineal lo que hace es esto, ¿no? Genera un montón de residuos. Por lo tanto, no es una opción hacer regresión lineal.
tienes que buscar otros métodos. Y uno de los métodos que te mostré es básicamente el que permite la anidación de los modelos. Y eso significa analizar todo por partes, ¿no? La parte 1, la que era situación sin mucho problema. La parte 2, cuando quizás hubo el shock llamado precios negativos. Y una parte 3, quizás cuando la situación volvió a la normalidad, si es que existe la palabra normalidad en ese caso. Por lo tanto, fíjate, usando modelos partidos, así por partes en realidad, puedes seguir usando mínimos cuadrados ordinarios y teniendo estimadores insesgados, eficientes, consistentes y demás. Entonces, no estamos haciendo nada más que aprovecharnos un poquito del álgebra para beneficio de nuestros modelos en econometría básica. ¿Alguien levantó la mano? Vi que alguien levantó la mano, pero ya no está levantada la mano. Sí, Lice, perdón. Ah, Miguel, ¿qué tal? Dime. Lice, ¿y qué pasa si nos regimos, digamos, por más que todo por irnos tendencia y botes esas irregularidades como shocks? Se llama modelos O sea, los ARCH. omito, digamos. Sí, eso Ajá. se llama modelos ARCH, ¿verdad? Eso significa, Ajá. eso depende del método que Un tú archo, un quieras garcho, aplicar. digamos. Exactamente, un ARCH o un GARCH podrían ser. Pero esos, por ejemplo, ya no serían ecuacioncitas simples como estas, ¿verdad? Serían modelos ARCH y GARCH, los cuales tienen mucha más dinámica y a veces tienen muchos más problemas también en la estimación. Y eso significa que te basas en tendencias, pero la dinámica acumulada se va a modelos que son no lineales. Ojo, un ARCH y un GARCH son modelos no lineales, o sea, no se los estima como tú ves acá en nuestros procesos simples. Esa podría ser una respuesta, no es la definitiva por si acaso. Lice, y tocando eso, ¿Mm? ¿podríamos usar igual variable instrumental en no lineales? Um, o sea, ¿cómo? O sea, si Depende tengo un cómo. modelo no lineal, ¿puedo incluir una variable, no, variable instrumental, perdón? De hecho, yo pienso que sí, porque cuando ves un modelo no lineal, la principal característica del modelo no lineal es que te estás basando en modelos condicionados. Y un modelo condicionado, pues no tiene ningún problema en asimilar variables instrumentales, porque usas variables X, Y, Z. Podría ser una variable instrumental, pero habría que analizar bien la pertinencia de eso, ¿no? Matemáticamente es fácil, pero económicamente siempre es discutible. Ahora ya entiendo. Ah, ya, súper, Liz. Sí, lo que pasa es que una vez vi Ujú, un paper donde ponían una variable instrumental, digamos, con comportamiento social, ujú. digamos, al crecimiento del PIB, y tenía, sí, consistencia, como usted dice, pero a veces no tenía tanta coherencia teórica. Exacto, y ese es un típico problema de... les va a pasar, chicos, quizás les pase a ustedes, porque como dice Miguel, hay papers y papers, y a veces les va a tocar leer papers de gente que le gusta mucho la parte matemática de la econometría y, y bueno, pues aplica mucha matemática, pero no siempre esa matemática tiene respaldo, inclusive de sentido común. En cambio, vas a encontrar también, van a encontrar en realidad todos ustedes también, a los otros tipos de econometristas, los cuales se basan mucho, ¿no?, en la parte teórica y en la coherencia del modelo, de los resultados que arroja, y son muy cuidadosos con la parte matemática. Depende de ustedes estar en cualquiera de los dos bandos. No es más, aquí en nuestro medio hay mucha gente, aquí en Bolivia me refiero, ¿no? Hay mucha gente que está haciendo avances, ¿no? Con sus doctorados, por ejemplo, en econometría y demás, hace muchos avances en lo que es el desarrollo de la disciplina de econometría, lo cual está bien. Pero algunos están muy enfocados en ver que el modelo se adecua a la realidad y otros más bien se enfocan al revés, en que la realidad se adecua al modelo. De hecho, en economía, sabes muy bien que ambos son válidos, ¿no? No es que sean buenos, sino que ambos son válidos, ambos puntos de vista son válidos. Y depende de ti, pues, irte por uno u otro bando. Cuando ustedes, chicos, hagan sus maestrías y doctorados, quizás alguno de ustedes llegue a ser el área econometrista, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta que sí, hay profesores muy metidos en el área matemática y otros más enfocados en el área, digamos, descriptiva del modelo, ¿no? Así que si realmente te interesa la parte matemática, pues puedes tranquilamente poner variables instrumentales a cualquier cosa. Fíjate que inclusive, no sé si es que lo hicimos, ya se me fue de la mente,
pero inclusive podíamos poner a los modelos de datos de panel variables instrumentales. O sea, la técnica es esa, ya sabes de qué se trata, e incluir variables correlacionadas y no correlacionadas. Y donde lo pongas, me refiero a MCO o a un dato de panel, pues ya depende de la técnica matemática que tú apliques. Puede que convenzas a tu público que va a leer tu documento, como también puede que no lo hagas. ¿No? Eso ya depende de qué tan hábil seas inclusive explicando tus modelos y demás. Entonces, lo que dice Miguel es un comentario bastante interesante y se aplica, ¿no? En varios contextos, ¿no? No puedo decirle que no, pero tampoco podemos decirle así a mente abierta de que sí, siempre se aplica. Depende en realidad. Es la palabra típica de muchos economistas el depende, pero aquí también se aplica muy bien ese relativo depende. Y agradezco que Miguel haya hablado sobre modelos ARCH y modelos GARCH, porque es algo que yo les debo a ustedes desde el curso anterior. En el curso anterior les he hablado a ustedes de modelos ARCH y GARCH. Cuando hemos visto modelos ARMA y ARIMAS, les he hablado de que existe un modelo que es un poquito más avanzado, que es ARCH y GARCH. Y he revisado en el plan de clases y no está necesariamente ARCH y GARCH, porque es muy alejado de la econometría lineal. Pero el día de hoy les quiero mostrar lo básico de un modelo ARCH y de un modelo GARCH. Eso solamente para que conozcas la ecuación. O sea, no te voy a pedir que desarrolles momentos ni nada, porque no va con el caso, pero quiero por lo menos que a modo de estar haciendo este repaso, y por el tema del tiempo, ¿no? Que tenemos tiempo limitado en esta clase, pues quiero mostrarte qué es un ARCH y qué es un GARCH, y más o menos para qué sirven, ¿no? Y así quizás todos vamos a poder captar la idea de lo que nos comentaba hace rato Miguel, decía, y puedo usar una tendencia y ahí incluir los shocks. Pues sí, pero ya no sería un modelo de tipo lineal, sería un modelo de tipo no lineal. ¿Ya? Así que vamos a aprovechar eso. Y justo tengo todo el material preparado para poderte presentar qué es un ARCH y qué es un GARCH. Ahora, ¿por qué vamos a hacer eso y no lo que les dije ayer? Ayer les dije vamos a repasar datos de panel. Es que datos de panel tenía tareas para ti. Y bueno, no te puedo pedir hoy día tareas sabiendo que mañana es nuestro examen, ¿verdad? Así que prefiero darte una clase un poco más de presentación en general y a las tareas te las doy después, cuando tengamos tiempo para que tú hagas tareas. ¿Listo? Así que eso vamos a hacer. Miguel, ¿tenías algo que decir antes de cerrar Dije, esto? perdón que lo moleste tanto. Sí, dime. Perdón que lo moleste tanto. No, tranquilo. ¿Será que nos puede pasar la pregunta, la respuesta del bar justamente del beta MC2 para ver si hemos hecho bien? ¿Cuál? Del bar ¿Esta? beta MC2. No, de una lámina antes, donde estábamos viendo justamente eso estimado, las esperanzas y las varianzas de los variables instrumentales. Esto es. Tenemos que sacar la bar de segunda etapa, sí. Tenemos que Esta. llegar a esta en azul, ¿no? Esta es la ecuación, correcto, la que ves en la pantalla. Ya, súper. Y la respuesta es esta misma ecuación, por si acaso. Solo que Sí, en vez de z le pones x gorro. X gorro, sí, tal cual. Ya, gracias, Tal Gis. cual. Eso nomás. Exacto, tal cual. Tal como dices, se entiende, tal cual. Esa es la respuesta. En vez de z le pones x gorro y esa es la respuesta. Por si acaso. Sale más larga, pero esa es. Alejandra, Sí, Lisa, mi pregunta era, como usted mencionaba, si podría entrar en el examen o en alguna práctica o en algo, ¿podríamos desarrollar beta ID así tal cual como está y directamente en la varianza que está abajo reemplazar solamente eso, ¿no? No hay que demostrar nada más. no hay demostraciones, correcto, Alejandra. No hay demostración, solamente reemplazas z por x gorro y el beta IV sigue siendo el mismo. Ok, Lisa, muchas gracias. No, gracias a ti. Esa es la aclaración que traté de hacerles ayer, ¿no? Y bueno, aprovechando lo que dice Alejandra, lo vuelvo a recalcar. El estimador IV es el que usa una partecita de mínimos cuadrados en dos etapas, pero sigue siendo el estimador IV. Por eso es que inclusive mostrándoles la técnica llamada mínimos cuadrados en dos etapas, seguimos encontrando el estimador de variables instrumentales. Aunque, fíjate, ya no es tan cortito como antes, sino que se vuelve más largo. Y como tú ya conoces este beta, fíjate, es el beta de IV acá arriba, en vez de z le pones x gorro y se vuelve mínimos cuadrados en dos etapas. Por lo tanto, como tú ya conocías el beta IV,
del cual parte mínimo cuadrado en 2 etapas, entonces ya conoces la varianza del beta IV. Entonces, ¿qué haces? Lo que decía Miguel, reemplazas Z con X gorro y te sale la varianza de mínimos cuadrados en 2 etapas. No hay más demostraciones, quizás como las que hemos utilizado en MCO, ¿verdad? Donde tienes que comparar con otro estimador y demás. No, eso ya no se aplica. Sino que aquí simplemente, como sabemos que este ya es una ampliación del modelo, ya no tienes que demostrar eficiencias ni consistencias. Simplemente tienes que desarrollar el modelo y saber que ese modelo es una variante, ¿no? Una variante que tiene muchos supuestos y que se aplican básicamente a partir de estos pasos y que no necesariamente estás buscando que sea eficiente. Con que solucione el problema, que era básicamente el problema de la endogeneidad, pues ya es suficiente para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben, chicos, se los repito otra vez, esta es la respuesta a la pregunta que está acá abajo, esta pregunta en rojo. La respuesta es esta misma, salvo que en vez de hablar de Z, tú le pones X gorro. ¿Ya? Por eso es que antes de hacer la pregunta, les puse el beta IB con Z y luego, fíjate, la flechita va ahí, les puse el MC 2 etapas, pero en vez de Z aparecía X gorro. Misma idea, es copiar y pegar y vas a ver que te sale una varianza con puros X gorros, X, ¿no? Y si te pidiera que hagas la forma extensiva, pues fíjate, aquí yo pasé de X gorro y X con Y a la forma extensiva, reemplazando lo que significaba X gorro. Quizás si te pido que hagas la forma extensiva, lo que tienes que hacer es cada X gorro, reemplazarlo con lo que significa. Y tú sabes qué significa. Significa esta ecuación. Z, ZZ, ZX, ¿no? En esta expresión tal y como la ves en la pizarra. Por eso es más un tema algebraico, no tanto estadístico, ¿no? Entonces la respuesta es más reemplazar y tener cuidado al momento de reemplazar. Y bueno, ya te he dicho la respuesta, ya sabes de qué se trata, solo ten cuidado al momento de reemplazar, nada más. ¿Dónde se equivocan más los estudiantes? Pues en reemplazar. Y es justamente lo que te estoy pidiendo que lo hagas con calma. Reemplaza con calma, haz caso de donde existe una transpuesta, donde no existe una transpuesta y dinos qué pasa. Y reemplazando con calma vas a ver que el resultado te va a salir. Y es sumamente simple. Y como me la estoy jugando para que sea una pregunta examen, por eso es que no te doy la respuesta. No es que no la tenga, te la doy de memoria si quieres, cantado, pero me la estoy jugando para ver que tú puedas hacerla también, ¿ya? Espero hayan entendido el mensaje. Es como decirles, tengan cuidado con esto y les pongo guiño, guiño. No sé qué más decirles, chicos. Eso es lo más directo que les puedo comentar. Ok, ahora sí. Bueno, seguimos en modelos simples, ¿no? Modelos univariados, modelos simples. Y antes de cortar el hilo e irme a modelos de datos de panel, como te había comentado antes, creo que vale la pena nomás cumplir con esto que les había pedido en clases anteriores. Les decía, vamos a ver esto más adelante. Bueno, creo que ahora es el más adelante, ¿no? Porque después de esto ya no tenemos más tiempo para ver temas específicos de la econometría. Y no me gustaría que te vayas de econometría sin conocer un modelo ARCH o un modelo GARCH. Tampoco es tan avanzado como para pensar que solamente lo vas a ver en un curso así como una maestría o un diplomado. No. En el libro de Green está. ¿Ya? Así que usando el libro de Green, viendo la parte de modelos ARCH y GARCH, pues ahí está desarrollado. Entonces, como libro base lo tenemos presente, podemos usar ese libro base para mostrarte esto que es una interesante ampliación de los modelos ARCH y los modelos GARCH. Bien, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues básicamente vamos a poner como título qué significa un modelo ARCH. Y ARCH, quiero que lo entiendan, es básicamente un modelo que para nosotros significa autorregresivo, como cualquier modelo AR, ¿verdad? Pero está condicionado en algo llamado condicionado en heterocedasticidad. Un modelo autorregresivo condicionado en heterocedasticidad. Es el nombre que básicamente vamos a utilizar. Permíteme unos segunditos. A veces saben que no me aparece mi lapicerito a pesar de que estaba
ya usándolo hace rato, pero se me ha borrado el lapicero. Permíteme un segundito mientras aparece, por favor. Y bueno, vamos. Y perdón, ya tengo aquí el lapicero visible. Ok, en modelos. Ahí va. Modelos, perdón por el problema técnico. Modelos ARCH. Es básicamente ARCH. Es un modelo ARCH. Típicamente se lo conoce como modelo ARCH de tipo P. Ya es como el AR1, pero ARCH P le llaman. ¿No? Pero es simplemente es una forma de escribir que es un modelo ARCH P. ¿Por qué aparece la letra C y por qué aparece la letra H? Porque fíjate, AR es lo que tú conoces, ¿no? A un autorregresivo, común y corriente. Pero la letra C y la letra H aparecen porque básicamente decimos que son condicionados en heterosedasticidad. En heterosedasticidad. En algunos libros también dicen que son condicionales heterosedásticos. Ya, pero al final de cuentas, en español las palabras son casi lo mismo. Condicional heterosedástico o condicionado en heterosedasticidad lo vamos a asumir como sinónimos. Entonces, un modelo ARCH es básicamente eso, ¿no? Un autorregresivo que está condicionado en algo heterosedástico. Y la pregunta es, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo usarlo, no? La pregunta guía podría ser justamente esa. Ponemos así, ¿cuándo usarlo? Y te vas a dar cuenta que la forma de usar y el cuándo lo vas a usar es bastante llamativo. La primera idea es, debemos usar cuando existen crisis o pánicos. Entonces ponemos aquí, cuando hay una crisis o algo llamado un pánico. Y cuando hablamos de crisis, normalmente son crisis, por ejemplo, financieras. Crisis financieras. Y cuando hablamos de pánico, pues hablamos de cualquier problema o shock que pueda afectar el normal desenvolvimiento de nuestra variable. Entonces, pánico lo dejamos como lo podamos entender, ¿no? Pánico, algo que aparece y que nos va a asustar mucho a nuestro escenario. ¿Cuáles son las características de un modelo ARCH y por qué deberíamos usarlo en crisis financieras? Pues ya te había comentado con anterioridad que, por ejemplo, esto de las crisis financieras pues afecta mucho a la evolución de la variable, pero nuestras variables en algunas ocasiones tienen, por ejemplo, este comportamiento. Me lo voy a dibujar. Más o menos suponiendo un mediano o largo plazo. La variable podemos suponer que es la variable Y común y corriente, y esa está evolucionando en el tiempo, ¿ya? Entonces, la variable, por ejemplo, puede tener unas fluctuaciones típicas que son propias de las variables financieras. Fíjate, más o menos así. ¿No? Tú sabes que cuando ves variables financieras y demás, pues funciona más o menos así. Y en algún momento, estas pueden tener, por ejemplo, un pánico, ¿no? Y fíjate, ese es el pánico al cual hago referencia. De que la variable fluctúa mucho o sube mucho, baja mucho, pero luego vuelve a su situación de evolución normal. Ya es más o menos esa la idea. Bien, cuando vemos esto, ¿qué pasaría si tú corres un modelo lineal común y corriente? Entonces, fíjate la línea celeste que aparece por ahí, tranquilamente podría ser un modelo lineal. Es más, podrías hacer un modelo AR, que tal como ves la evolución es bastante volátil. El modelo AR1 explica muy bien este fenómeno. Ya, primera característica podría ser tranquilamente un modelo AR. Pero aparece algo, ¿no? Esto de acá que nos llama la atención. Y esto puede afectar ligeramente a la varianza. ¿Ya? La varianza, fíjate, voy a dibujar la varianza con color amarillo. Esta varianza puede estar enfocada en los valores por encima y por debajo de la regresión, que más o menos son estos. Y fíjate, como aquí la varianza pasa por esa variación, ese pánico, pues pasa, pero hay ciertos periodos que son muy poquitos que salen de la varianza, ¿verdad? Por eso podemos suponer
que la varianza quizás no se ve muy afectada. Entonces, que era un pánico dentro de una variable o crisis financiera, puede inclusive pasar por alto, ¿no? Es como si no hubiera existido. Al final, ¿qué tienes? Al final tienes un modelo que puede ser Y sub T, que está evolucionando en el tiempo, cuya varianza no se ve muy afectada porque este pánico ha sido, pues, de un día. Y aquí tú tienes 30 días. Dejar de lado este problema sería un grave error, porque estarías quitándole la importancia a un shock que tu variable ha vivido en un determinado periodo de tiempo. Pero darle mucha importancia y solamente estudiar esta parte también sería un error, porque estaríamos omitiendo gran parte de la base de datos. Entonces tenemos que buscar un escenario donde valoremos tanto la parte bien comportada como la parte mal comportada. ¿Ya? Pude haber hecho la gráfica un poco más larga, pero bueno, la pantalla aquí en mi tablet es un poco limitada. Entonces, por eso te pido que tú pienses que aquí tienes básicamente 30 días de un mes y aquí tienes uno, bueno, o 2 días del mes también. Serían 29 por acá y 1 o 2 días del mes. Si tú ves esta base de datos, imagínate que alguien te presenta a ti y te dice, bueno, tú eres econometrista o tú has estudiado econometría y quiero que me expliques qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Cuál ha sido el efecto de este shock en mi variable financiera que son, digamos, la tasa de interés de algún commodity? Si tú haces una regresión común y corriente, hasta le puedes decir que no pasó nada, ¿no? Que no es significativo, que la varianza no se ve muy alterada y que si pones dicótomas suponiendo que son quiebres estructurales, así como Miguel hace rato lo comentaba, pues pones aquí la dicótoma que vale 0, aquí la dicótoma vale 1 y aquí la dicótoma vale 0, pues podrías inclusive encontrar un modelo no significativo. Entonces, usando matemática tradicional de mínimos cuadrados ordinarios, parece ser que no pasó nada. Pero tú sabes, como eres un financiero o alguien que analiza las variables financieras, sabes que esto sí tendría que analizarse. Entonces, no puedes dejarlo simplemente así a la nada. Por eso es que, ante la presencia de estos shocks, es que a partir de los años 80 han empezado a desarrollarse los modelos ARCH. Y estos modelos ARCH tienen algunas características. Fíjate, es sobre todo en los años 80 que aparece esto. Y lo cual también no es muy raro de entender, ¿verdad? Como tú sabes, en la historia económica del mundo, en los años 70 se ha vivido 2 crisis financieras muy relevantes, llamadas también las crisis de los petrodólares. Si es que no te acuerdas muy bien de tu clase de macroeconomía, pues te lo recuerdo en 2 minutos. Y es que empezando los años 70, en 72, 73 más o menos, pues te imaginas la economía mundial, ¿no? En esos años, Estados Unidos pues lideraba el mundo, como lo sigue haciendo por ahora todavía. Existían muchas economías ya emergentes, Europa había sido reconstruida, Japón estaba en su auge tratando de ser la potencia innovadora, ¿no? Y los años 70 realmente estaba muy bien. Ya había pasado la guerra de Vietnam también y Estados Unidos se estaba reconstruyendo. Entonces la pregunta es, en ese mundo de los años 70, ¿qué tipo de automóviles se manejaba en el mundo? ¿No? O sea, ¿qué automóviles se utilizaban en el mundo? Y la respuesta es, se usaban los autos de motores grandes, ¿no? Entonces, no sé si sabes mucho de automóviles o poco, pero pues imagínate los autos Cadillac, ¿no? Esos autos así bien formados, que tienen así como bracitos por aquí y por allá, autos grandes sobre todo, de los años 70. Y esos autos Cadillac, tipo Cadillac, los Ford, los Chrysler y demás, eran los autos que gobernaban el mundo, pero tenían motores grandes. O sea, el motor era 5.000, 6.000, 7.000 de motor. Eso significa que consumían mucho combustible. Y claro, estaba haciendo un auge, ¿no? Estados Unidos tenía un auge, Europa estaba en auge, el mundo entero estaba bien comportado. Y por lo tanto podías pagar automóviles con motores grandes. Pero los dueños del petróleo, que siempre han sido los del Medio Oriente, los principales dueños del petróleo, pues vendían el petróleo como un commodity más y pues no tenían mucho poder. Pero un buen día estos señores se organizan y deciden subir el precio del petróleo. Y claro, estás hablando de Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Como el principal productor de petróleo y otros más que están en Medio Oriente, y deciden subir el precio del petróleo, digamos, de $20 a $200. Y claro, ellos son los dueños del petróleo.
Y como no hay muchos sustitutos al petróleo, peor en los años 70 no había sustitutos al petróleo, toda la gente que usaba el petróleo para las cosas de plástico, para los automóviles, para las fábricas, los motores funcionaban a combustible de origen fósil, pues básicamente tuvieron que pagar el alza de precios del combustible. Y fíjate, si tú eres del Medio Oriente y vendías cada barril en $20, ahora lo estás vendiendo en 200 y mañana en 500 y pasado en 2000, pues cada vez tú como dueño del petróleo vas a tener mucho, mucho dinero, ¿verdad? Porque te están comprando, porque te tienen que comprar. Caso contrario, sus automóviles no funcionan, sus fábricas se paran y los plásticos no se procesan. Entonces hubo una primera gran crisis del petróleo, ¿no? Muchos básicamente pues tuvieron que pagar mucho por este producto, se volvieron pobres y hubo desempleo, hubo empresas cerrando y hubo que rehacer la economía también, ¿no? Porque los automóviles ya no tenían que ser de motores grandes, más bien había que pensar en automóviles de motores más pequeños, más baratos. Entonces aparece así la primera crisis. Se soluciona parcialmente la primera crisis y bueno, 3 años después aparece otra vez la misma crisis, porque nuevamente los países organizados, los dueños del petróleo, otra vez suben los precios y el mundo nuevamente tiene que pagarles lo que ellos pedían. Entonces fíjate en ese mundo, ¿qué ha pasado con las variables financieras? Pues básicamente muchas variables financieras en Wall Street o en las bolsas de valores, fruto de la decisión de muchos países árabes que quisieron incrementar el precio de su petróleo que vendían al mundo, pues empezaron a subir mucho, ¿no? Y otros a bajar. Algunas empresas quebraron y otras empresas se supervalorizaron. Entonces te das cuenta, en algunos periodos de tiempo, un año, dos, las variables fluctuaron tanto que no tenía comparación esta fluctuación respecto a todo lo que pasaba antes o lo que pasó después. Por eso es que en los años 80 empiezan a analizar cómo estudiamos esto, cómo se estudia esta alta volatilidad sin tomar en cuenta los modelos típicos, los cuales no capturan esa alta volatilidad. Entonces, ahí es donde aparecen los modelos condicionados en heterosedasticidad. Y ahora espero que entiendas a qué nos referimos con condicionar en que existe heterosedasticidad. Es que todo esto es homosedástico, ¿no? Mismo comportamiento. Pero hay un pequeño pedazo de la base de datos que es heterosedástico, ¿no? Que tiene mucha variación y que es diferente esa variación a todo el resto de la variable. Y por eso, fíjate, los años 80 son muy útiles para entender el por qué nace los modelos autorregresivos condicionados en heterosedasticidad. Y tiene algunas características, ¿no? Los modelos ARCH. Sobre todo, la primera característica es que están muy influenciados con variables financieras. Decimos que son casi propios de variables financieras. Entonces ahí vemos un primer elemento, ¿no? Variables financieras. Un segundo elemento es, nos dicen que las perturbaciones ya no son ruido blanco, o sea, no son ruido blanco. En otras palabras, la perturbación puede ser que en esperanza matemática pueda seguir siendo cero, pero la varianza ya no es una constante, dado que la varianza va a tener cierto comportamiento heterosedástico, por lo menos en una partecita de la base de datos. Y algo que también es útil es que puede existir un exceso de kurtosis. Exceso de kurtosis. Y bueno, kurtosis a veces la encuentras con K y a veces la encuentras con C. Ya en algunos libros he leído con C la kurtosis, pero voy a hacer referencia a lo que está escrito en el libro Green, kurtosis con K. Entonces, dice que a veces también una característica es que existe mucha kurtosis en la evolución de la variable. Y ya sabes, la volatilidad se da en intervalos de tiempo y ahí es donde aparece el problema heterosedástico. Tenemos la volatilidad en intervalos de tiempo. En intervalos de tiempo. Eso significa que evidentemente gran parte del tiempo no hemos tenido mucha volatilidad, o por lo menos no una volatilidad exagerada. Y en un intervalo de tiempo, una partecita del tiempo, sí existió esta alta volatilidad. Y otro elemento es que los shocks, los efectos, ¿no? Los efectos de la volatilidad pueden tardar en desaparecer. Efectos de la volatilidad tardan en desaparecer.
No mucho, ¿no? Pero tardan en desaparecer. Y al final no están alterando la evolución de la variable. O sea, esa tendencia que tú ves, que está aquí con color celestito, la tendencia sigue siendo la misma. Entonces, lo único que está cambiando es un posible problema de tipo heterocedástico. Bien, entonces, bajo estas características, que son típicas de las variables financieras, la pregunta es, ¿y cómo funcionaría un modelo ARCH? O sea, ¿cómo reconozco al modelo ARCH? Y te voy a mostrar por eso a un primer escenario de algo llamado el modelo ARCH1. ¿Ya? El ARCH1 funciona más o menos así. Entonces, ejemplo, ARCH-P. Bueno, siempre empezamos con la parte P, ¿no? Luego ya la vamos a generalizar. Para poder entender cómo funciona este modelo, que ya sabes, su ruido blanco no existe, mucha curtosis, volatilidades temporales y demás, lo primero que entendemos es que podemos suponer que la esperanza matemática de la variable sí existe y además esa esperanza matemática va a ser una constante que le vamos a llamar mu. Ya, primera idea del modelo ARCH es que no pasa nada extraordinario con su media. La media sigue siendo un valor. El segundo elemento dice, ¿qué pasa si tú aplicas la varianza a la variable y? Ya, la varianza tú sabes que se llama en series de tiempo gamma cero. Pues, ¿qué pasa si tú calculas gamma cero? Pues evidentemente gamma cero va a ser equivalente a la variable yt menos su media, que le hemos llamado mu, y está elevado al cuadrado. Y esta, fíjate, sigue siendo una constante, que le vamos a llamar sigma cuadrado. Ya, o sea, es constante. Por lo tanto, en términos comunes y corrientes, el ARCH tiene media constante y varianza constante. Y la pregunta entonces dice, bien, ¿dónde está el problema? Pues veamos las covarianzas. Y luego medimos las covarianzas, ¿no? Por ejemplo, la covarianza entre Y sub T, por ejemplo, y Y sub T, digamos, menos M, donde M es alguna constante. En este caso, esta covarianza, pues sigue llamándose gamma emésima. O sea, no tiene ningún problema. Es como si realmente el efecto de esta aleatoriedad que apareció en un intervalo del tiempo no estaría generando un efecto directo sobre los momentos típicos del modelo. Por eso es que puede parecer que no existe. Sin embargo, la evidencia nos dice que esto más bien es la idea de base, según la cual ahora decimos que un modelo ARCH no es un modelo lineal, sino que el modelo ARCH más bien aparece como un modelo de tipo no lineal. Y decimos entonces debemos usar modelos, ahí te lo pongo en mayúsculas, no lineales. Y ahí es justamente donde aparece el modelo ARCH, que es un modelo que si tú usas la matemática típica de mínimos cuadrados ordinarios, pues pareciera que no pasó nada. Entonces, para un modelo ARCH es necesario que tú identifiques un modelo de tipo no lineal. ¿Y cuál es el típico modelo ARCH? Pues fíjate, el típico modelo va a ser este. La variable y sub t, y esta variable y sub t está en función de la variable e, ¿ya? Dado que la variable e ahora va a estar afectada por una constante que le vamos a llamar w, más una pendiente que le vamos a llamar alfa, multiplicado por la variable de interés rezagada una vez, pero está al cuadrado. Y todo esto es una raíz cuadrada. Y esa es la ecuación típica de un modelo ARCH de tamaño 1. Y bueno, entenderás por qué es el ARCH 1. Decimos entonces, esto es el ARCH de tamaño 1. Y tienes que recordar que se llama tamaño 1 porque solamente existe un rezago de tiempo. Por lo tanto, cuando sea un ARCH 2, vas a tener un rezago de tiempo y luego por acá un segundo rezago de tiempo. Cuando veas un ARCH 3, ya te das cuenta, el 1, el menos 2 y el menos 3, etc. Entonces, esa es la idea
según la cual en los años 80 empiezan a desarrollar nuevos modelos de series temporales, pero esta vez de tipo no lineal. ¿Y por qué es no lineal? Fíjate, porque ya estamos tratando de sacar ahí la raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado. Es que el modelo depende de su representación al cuadrado. Bien, entonces como esta es la idea típica de un modelo de tipo Arch, veamos cuáles serían las propiedades que tiene un modelo Arch. Y bueno, no tenemos mucho espacio acá, entonces nos vamos a ir a una nueva hojita. Y te voy a hablar solamente del Arch 1. Vamos a empezar con el modelo Arch más simple. Y luego ya te voy a mostrar cuáles son las propiedades de los otros modelos. El Garch, por ejemplo, y una lista. Te voy a mostrar una lista al final de todos los otros tipos de modelos de series temporales que aparecen y que sería bueno que tú los conozcas. De hecho, no los vamos a desarrollar a profundidad, recuerda. Es una clase más de presentación, no de análisis profundo. Pero quiero que conozcas que esto realmente puede existir. Entonces, otra vez te presento el modelo Arch 1. Lo escribo otra vez y es, ya sabes, YT. Y te digo que YT depende de E sub T, paréntesis. Y aquí está una constante llamada W. Está una pendiente llamada alfa. Y estas están asociadas a la variable rezagada, que está al cuadrado, y todo en raíz cuadrada. ¿Cuál será la esperanza matemática de este Arch 1? Pues apliquemos la esperanza matemática de YT. Y esta va a ser igual a la esperanza matemática de lo que está en el lado derecho. Pues fíjate, es E sub T, paréntesis, y copias lo mismo, ¿no? W más alfa por YT menos 1 al cuadrado, al lado medio, y ya está. Está de más decir que el resultado vale 0, ¿no? Porque esto, fíjate, dice, es la esperanza matemática de la perturbación multiplicado por la esperanza matemática de todo lo demás. Y todo lo demás, pues ya sabes, es W más alfa por YT menos 1 al cuadrado a la medio. El hecho de que este elemento básicamente valga 0 implica que todo el resultado pues termina siendo 0. Entonces la esperanza matemática del Arch 1 vale 0. Luego aparece algo que es nuevo para nosotros. Nos dice que no solamente vamos a encontrar la esperanza matemática típica, sino que cuando usamos modelos de tipo no lineal, vamos a aplicar algo llamado la esperanza condicional. Y eso es lo nuevo. Te repito, te estoy mostrando esto más porque quiero que conozcas el modelo, ¿ya? No lo vamos a aplicar. Sí se puede estimar en Stat, eso sí te lo adelanto. Se puede estimar en Stat, pero por ahora no lo vamos a aplicar, solamente quiero que lo conozcas. Ahora, ¿cómo funciona una esperanza matemática condicional? Pues en este caso nos dice que se escribe de esta forma, que la esperanza matemática la estás condicionando en el valor pasado de la variable. Por eso pones la esperanza E sub T menos 1 de la variable Y sub T. Y esto va a ser igual, en el lado derecho lo aplicas igual, a la esperanza matemática condicionada una vez, T menos 1, de E sub T multiplicado por todo lo demás, que ya sabes que es W más alfa Y T menos 1 al cuadrado y todo en la raíz cuadrada. Lo interesante es que nosotros seguimos suponiendo que este valor vale 0, porque la esperanza matemática de la perturbación sigue siendo 0, ¿ya? Y si la mido en términos de ayer, pues sigue siendo 0. Por lo tanto, este resultado por ahora va a seguir siendo 0. Entonces, no está cambiando la gran cosa, por lo menos la primera presentación de la esperanza. Ya sabes, es la esperanza común y corriente y ahora la esperanza condicional. Pero no nos quedamos solamente con esperanzas, ¿verdad? Estamos acostumbrados a encontrar también la varianza. Entonces, el segundo elemento será encontrar la varianza de YT. La varianza de YT, tal como la hemos conocido, es equivalente a la esperanza matemática del modelo al cuadrado. Recuerda que esto es igual a la esperanza de YT menos la esperanza de YT y este elevado al cuadrado. Pero como sabes, esto lo acabamos de definir que básicamente vale 0. Está acá arriba el 0. Inclusive condicional está en 0. Por lo tanto, la varianza
del modelo ARCH es igual solamente a la esperanza matemática de YT, ya, y es al cuadrado. Bien, eso no es algo diferente o ajeno de lo que ya conocíamos nosotros. Por lo tanto, reemplazando lo que significa YT con el modelo ARCH, te queda que el resultado es la esperanza matemática. Ya voy a aplicar como es una multiplicación, voy a aplicar el cuadrado. Me va a quedar, por lo tanto, E sub T al cuadrado, ¿verdad? Paréntesis, W más alfa por Y T menos 1 al cuadrado. Pero fíjate, aquí ya no le pongo el U medio, ¿no? Porque con el cuadrado se va. Y simplemente cerramos ahí la llave. Entonces, en este caso, la varianza existe, ¿no? Y la varianza va a ser igual a sigma cuadrado, porque la esperanza matemática de E al cuadrado de sigma cuadrado, multiplicado por W más alfa veces la esperanza matemática de YT menos 1 al cuadrado, y ya. Por ahora podemos básicamente empezar con ese escenario, ¿ya? Y luego si tú decides despejar el modelo, sabes que este modelo, despejándolo, fíjate, empiezas con esto, ¿verdad? Esto es equivalente a este término de acá. Bueno, introduces el cuadrado dentro de Y, como es una sola variable, podemos hacer eso, podemos introducir el cuadrado en Y. Y esta ecuación la igualas con esta ecuación. Cuando despejas ambas ecuaciones, puedes finalmente encontrar un resultado un poco más manejable. Y fíjate, me sale más o menos esto. Entendiendo que tengo por acá la esperanza matemática de YT al cuadrado, te repito, le estoy introduciendo el cuadrado dentro del paréntesis porque es una sola variable, me estoy aprovechando ese término. Decimos que esto es igual entonces ¿a qué? A sigma cuadrado W más alfa veces sigma cuadrado, la esperanza matemática de YT menos 1 al cuadrado. Fíjate, lo que he hecho es multiplicar este sigma cuadrado por cada elemento del paréntesis y me queda esta expresión. Ahora, tú despejas la esperanza matemática y dado que la esperanza matemática la hemos asumido como una constante, entonces la esperanza matemática de YT al cuadrado termina siendo igual a ¿qué? Pues me va a quedar acá arriba básicamente W por sigma al cuadrado sobre 1 menos alfa sigma cuadrado. Y esto termina siendo una constante. Fíjate, decimos esto es una constante. Por lo tanto, la varianza, que se le entiende en este caso como la esperanza matemática cuadrática de YT, del modelo ARCH, termina siendo esta expresión. ¿Te das cuenta? Ese es el numerador, sigma cuadrado W, está acá. Y cuando pasamos esto al lado derecho y lo despejamos, pues cambia de signo, de ahí sale el negativo, y te queda alfa sigma cuadrado. Entonces aquí está justamente alfa sigma cuadrado. Y esta es la varianza del modelo ARCH. Pero no es la varianza que nos interesa. Hay otra varianza que nos interesa. Y la otra es la condicional. Y vamos a usar la misma lógica que de la esperanza matemática condicional, ahora con la varianza condicional. Y decimos, por lo tanto, que es la varianza, pero ya sabes, es T menos 1 de YT. Y siguiendo la misma lógica, me refiero a que vas a escribir esta ecuación condicional y te va a salir que sigue siendo este valor. Entonces voy a escribir directamente este valor como varianza condicional del modelo ARCH. Y en este caso me queda que es equivalente a la esperanza matemática condicional en un periodo de la variable y sub t al cuadrado. Ya otra vez te repito, estoy introduciendo el cuadrado dentro del paréntesis porque es solamente una ecuación o una variable. Entonces, esta varianza condicional, que es el nombre que tiene, es más, le vamos a poner para no olvidarnos, se llama varianza condicional, es la que me permite entender que existe algo dentro del modelo que lo podemos manejar, pero que fíjate, si bien la esperanza sigue siendo 0, la varianza va a ser muy parecida a la varianza que hemos encontrado antes. Entonces, en este caso me queda que eso es igual a la esperanza matemática condicional de
E sub t al cuadrado, ya te das cuenta que va a salir. Y como es un cuadrado, pues me sale que se va con la raíz cuadrada y me queda w más alfa veces yt menos 1 al cuadrado. Entonces, en esta esperanza matemática condicional, a diferencia de la anterior, lo que encontramos es que el resultado es sigma cuadrado, paréntesis, w más alfa veces y t menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta ya no es una constante. En este caso, esta varianza condicional, que depende de un valor condicionado en el periodo anterior, no asume el mismo valor que de esta variable, ¿te das cuenta? En este caso se asume que la varianza condicional depende de cuánto sea el valor de yt menos 1. Entonces se queda en esa expresión y decimos que esta varianza condicional depende de la condicionante. Decimos su valor depende de la condicionante. Porque por ahora está condicionada simplemente en un periodo. Pero a veces puedes tú condicionar en otros periodos más alejados, digamos t-2, t-3, y por lo tanto la varianza va a depender de esa definición. Ahora que tú ves t-1, podemos condicionar todo en t-1 y encontrar un resultado parecido. Pero si lo encontramos en t-2, quizás el resultado ya no sea el mismo. Entonces, la diferencia es esa. La varianza común y corriente sigue siendo una constante, pero la varianza condicional depende del valor de la condicionante que se vaya a aplicar. Es muy parecido a las covarianzas y correlaciones que hemos estudiado en los capítulos anteriores. Y luego uno se pregunta, si ese modelo ARCH ya tiene la esperanza y la varianza expresados de esa forma, ¿será que también tiene covarianzas y correlaciones? Y la respuesta es que sí. Decimos, y las covarianzas, que las conoces tú, valen básicamente gamma, j-ésimo, pues las covarianzas, ¿a qué serán igual? En este caso, la covarianza simple te va a salir 0. Y fíjate por qué. La covarianza es igual a la esperanza matemática de y sub t asociado a y sub t menos j. ¿Ves? Básicamente esa es. Ahí ves, es la covarianza j-ésima. No te olvides que este valor j es equivalente a cuántos rezagos tenga la otra variable. Si es gamma 3, entonces va a ser y sub t versus y sub t menos 3, porque han pasado 3 tiempos. Si es un periodo 5, es t y t menos 5, ¿verdad? Estamos usando la misma notación que habíamos visto en capítulos anteriores. Ahora, cuando tú reemplazas los valores de este modelo, pues te puede salir lo siguiente. Te sale la esperanza matemática de ¿qué? Bueno, ¿cuánto vale y sub t? Pues y sub t es el modelo ARCH. Ese modelo ARCH vale E sub t, paréntesis, w más alfa veces yt menos 1 al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Y cuánto vale yt menos j? Podemos suponer que, igual que un modelo ARCH, sigue valiendo y t menos j. Cuando tú aplicas la esperanza matemática, entonces sabes que te va a salir la esperanza matemática de et multiplicado por la esperanza matemática de todo lo demás. Y todo lo demás, pues ya entendemos de qué se trata, es w más alfa veces yt menos 1 al cuadrado a la 1 medio por yt menos j. Y eso sale 0. Entonces la covarianza común y corriente, lo mismo que la esperanza matemática, te sale 0. ¿Qué es lo nuevo? Debo encontrar la covarianza, pero que sea condicionada. El problema está en que la varianza condicionada me va a seguir saliendo 0, porque siempre se va aplicando este valor, aunque lo condiciones o no lo condiciones. ¿Te das cuenta? Esto que veíamos acá arriba. Cuando tú aplicas la condicional, inclusive al margen del modelo típico, lo condicionas, pues el valor este sigue saliendo 0. El riesgo es que acá este valor condicionado va a seguir saliendo 0. La covarianza en todos los casos siempre te sale 0. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Qué debería cambiar en el modelo? Lo que nos sugiere el modelo ARCH es que deberíamos usar modelos cuadráticos. Entonces, ante ese problema,
Fíjate, voy a poner simplemente el escenario final para cambiar de hojita. Gamma J, pero condicionado en T-1, que te digo que es la covarianza condicionada. Covarianza condicionada. Va a seguir saliendo 0. ¿Ya? Entonces ya sabes, es la idea. Como la covarianza condicionada sigue saliendo 0, entonces, ¿qué hacer? Entonces, usamos cuadrados. Usamos cuadrados. Por lo tanto, la varianza condicional va a ser elevada al cuadrado. Bueno, la covarianza condicional va a ser elevada al cuadrado. Y esa es quizás la principal dificultad que encontramos con los modelos ARCH, de que su esperanza, su varianza pueden ser muy fácilmente calculables, pero a partir de ahora las covarianzas ya no lo son. Cualquier covarianza tiene que ser básicamente elevada al cuadrado. Y bueno, ¿dónde está ese cuadrado? Pues te lo voy a mostrar acá para que veas que aparece realmente mucha dinámica con las covarianzas que son muy diferentes a las covarianzas típicas que sabíamos manejar en los modelos autorregresivos típicos también. Y te presento acá entonces otra vez del ARCH 1, que es el modelo que seguimos manejando, cuál será su covarianza cuadrática. Lo que se hace es definir así, la covarianza de ¿qué? De y sub t, pero está al cuadrado, versus y sub t menos 1 y también está al cuadrado. Y esa es recién la covarianza cuadrática. Esto en términos generales puede ser reescrito como la esperanza matemática. Hagamos la ecuación completa, ¿no? La esperanza matemática de ¿qué? Lo primero que aparece es y sub t cuadrado menos la esperanza matemática de y al cuadrado. Es la primera llave. Y la segunda llave la ponemos al ladito, dado que es una covarianza, ¿verdad? Bueno, así. Y la segunda llave me queda y menos 1 le hemos puesto. Bueno, luego lo generalizamos. Me va a quedar y menos 1 al cuadrado menos la esperanza matemática de lo mismo, ¿no? Y sub t menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado. Y lo cierras. Esa es ahora la fórmula de la covarianza cuadrática. Resolviendo el ejemplo, ya, ahorrando un poquito el espacio de tiempo, a eso me voy. El resultado tiende a ser más o menos el siguiente. Cuando resuelves este modelo te sale que vas a encontrar un sigma al cuadrado de una dinámica bastante elevada. Y esa dinámica bastante elevada es, por ejemplo, W multiplicada por la esperanza matemática de y menos 1 al cuadrado, más alfa veces la esperanza matemática de y menos 1 a la cuarta, menos W al cuadrado, dividido sobre 1 menos alfa y todo al cuadrado. Y esa termina siendo la respuesta de la covarianza 1. Entonces, te sale una ecuación ligeramente más larga. No, obviamente no sale directo, ¿no? ¿Te das cuenta? No es que reemplazas acá y automáticamente sale esto, sino que vas multiplicando, vas resolviendo qué es y al cuadrado, reemplazas valores, etcétera, y te sale que ahora la dinámica ya no es 0. En otras palabras, este valor, que le vamos a llamar, pues, valor de gamma, gamma 1 al cuadrado, pues ya sabemos que es diferente de 0. Y esa es la razón de ser de un modelo ARCH, de que si tú la calculas de una forma típica, usando matemática básica, se te anula, como normalmente pasa. Pero si tú elevas al cuadrado el modelo, entonces la covarianza ya termina siendo muy diferente. Por lo tanto, cualquier modelo autorregresivo condicionado en heterocedasticidad necesita que lo eleves al cuadrado y encuentres así resultados no lineales. Esta covarianza, por lo tanto, es no lineal. ¿Ya? Te doy el resultado final porque es la idea, mostrarte de qué se trata este modelo. Entonces, fíjate, decimos acá como una conclusión, la correlación ya no es lineal. ¿Ya? La correlación
ya no es lineal. Y por lo tanto, esa ya es una conclusión bastante fuerte respecto a nuestros modelos. En vez de que sea lineal, entre paréntesis, es cuadrática. Y esta representación cuadrática es ese avance que se ha desarrollado dentro de la econometría típica de los años 80 para poder capturar qué tan fuerte y qué tan representativo ha sido este shock que ha afectado a las variables, digamos, las variables financieras, ¿no? Y es el ejemplo número 1. Pero si bien este ejemplo ya ha sido desarrollado en el libro y está presentado en algunos papers y demás, lo que seguramente a ti te interesa es escribir el modelo en general, ¿no? Y ver cómo se representa un modelo ARCH, ¿no? De forma típica. Entonces, te voy a escribir el modelo ARCH de forma típica. Aquí podemos poner, digamos, a modo de título, la especificación del modelo ARCH común y corriente. Decimos especificación del ARCH-P. Recuerden, la letra P es básicamente el tamaño del arch que estamos manejando. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser el arch P que va como el ARP, que va hasta 1, hasta 2, hasta 3, etc. En este caso estamos especificando el arch P común y corriente. ¿Cómo vas a identificar tú de ahora en adelante un modelo arch P? Pues dice, regularmente se define como, regularmente se define como, dos puntos, date cuenta esa sutileza que existe en el modelo. Las ecuaciones son de 2 pisos, eso ya dice mucho. Y la primera ecuación, el primer piso, dice es que la variable puede ser y sub t, y esta está evolucionando a partir de e sub t y algo llamado sigma sub t, donde sigma cuadrado sub t es el comportamiento heterocedástico, el cual depende de w más una sumatoria que va hasta p de alfa sub i multiplicado por yt menos i al cuadrado. Y esa es la expresión típica de un modelo ARCH de tamaño P. Entonces ya sabes, si tú quieres definir un ARCH de tamaño 1, esto va hasta 1 nada más, el subíndice i, bueno, le pondré el subíndice i, va desde 1 hasta P, y por lo tanto vas escribiendo la ecuación. En la medida en que tú vas generando un ARCH 2, ya sabes que eso es acumulativo, vas a poner aquí con un rezago y luego con 2 rezagos. Cuando hagas un ARCH 3, vas a encontrar, ya sabes, un rezago, 2 rezagos, 3 rezagos y así sucesivamente. Para este modelo existen algunas especificaciones que son de interés. Y decimos, por ejemplo, que esos elementos necesitan que E sub t básicamente sea igual e idénticamente distribuida. Es una sigla típica de econometría. Dice es I y D. En el libro aparece cada rato I y D. ¿Pero qué significa I y D? Significa igual e idénticamente distribuida. A lo que esperamos que suceda con E es que sea igual e idénticamente distribuida, ¿no? La relación típica de un modelo ARCH. Otra idea es que nos supone que básicamente que la suma de W y los alfa sub i debe ser menor que 1. La suma de W y las alfa sub i debe ser menor que 1. Eso sobre todo para garantizar la estabilidad del modelo, o sea, para que no genere divergencias, ¿no? No explote como normalmente dicen. Cuando los valores estos son mayores que 1, entonces básicamente el modelo empieza a explotar y se va al infinito, ¿no? Y nunca vas a lograr un modelo que le logre una convergencia. Y otro elemento que nos interesa es que la variable y sub t debe ser una normal. O sea, la variable y sub t no debería comportarse de una forma atípica y que más bien la variable y sub t, como en cualquier otra variable que hemos estudiado en este curso, debe comportarse básicamente como una normal. Bajo este esquema, ya sabes
las conclusiones son las siguientes. Por lo tanto, si se cumplen todas las condiciones del modelo ARCH, nos dice que el modelo se explica así, el ARCH 1. Y S sub t será igual a ¿qué? Date cuenta, voy a reemplazar estas dos ecuaciones como corresponde. Y lo que me va a salir es que depende de S sub t multiplicado todo por W más alfa y t menos 1 al cuadrado por esto a lo medio. No te das cuenta, es un medio porque estamos combinando estos dos términos, el simple y el cuadrado. Y lo que me interesa es manejarlo en simple. Entonces se queda como si fuera a la un medio. Y las condiciones, no te olvides, a modo de conclusión, decimos que este modelo básicamente tiene la esperanza matemática 0. Decimos su esperanza matemática va a ser igual a 0. Luego decimos que la varianza va a ser una constante, inclusive la varianza condicional, ¿verdad? Varianza constante. Y cada vez que quieras hablar de las covarianzas, entonces las covarianzas pues ya son diferentes de ser. Decimos covarianzas cuadráticas, que van a ser distintas de 0. Porque si no elevamos al cuadrado las covarianzas, pues esas terminan siendo iguales a 0. Solamente porque hay un espacio ahí abajo y antes de mostrarte qué es el modelo GARCH, voy a poner un ejemplo de un modelo ARCH 3. Hagamos un ARCH 3. Ejemplo ARCH 3. Ejemplo ARCH 3. Escribiendo la ecuación del ARCH 3, diríamos que es que la variable y sub t es igual a e sub t, paréntesis, w más alfa 1 y t menos 1 al cuadrado, ahí va el ARCH 1, más alfa 2 y t menos 2 al cuadrado, ahí va el ARCH 2, y más alfa 3 y t menos 3 al cuadrado. Y todo a la un medio. O en raíz cuadrada, como quieras. Entonces, fíjate, ese es el modelo ARCH 3 que podríamos usar para estudiar si es que en alguna serie de tipo financiera, ¿no? De preferencia de tipo financiera, ha existido algún problema de alguna crisis que ha afectado a la variable. Si es que se da, seguramente la varianza cuadrática nos va a avisar dónde es. Pero si quizás nunca existió, entonces es altamente probable que la covarianza cuadrática simplemente se vuelva 0, ¿no? Entonces no exista una razón para usar los modelos ARCH. ¿Ok? Entonces fíjate, ya sabes de qué se trata un modelo ARCH. Y además ya sabes que se comporta siempre en función de las perturbaciones y además acumula información de la propia variable y siempre está en un escenario cuadrático. Esa es la idea típica de un modelo ARCH simple, ¿no? Así de libre. Si lo usas en Stata, de hecho el Stata tiene también algunas opciones para modelos ARCH, lo que te va a arrojar el Stata es justamente esta ecuación estimada. En un primer piso te va a arrojar la variable y y la respectiva tendencia que puede existir, me refiero a la constante quizás, y luego en un segundo piso te va a arrojar este valor, donde te está indicando cómo se comporta, si es que existiera, claro, cómo se comporta el proceso condicionado en heterocedasticidad. Quizás para que puedas imaginarte el resultado, eso se parece bastante a los modelos de ecuaciones simultáneas cuando corremos un modelo de ecuaciones simultáneas con mínimos cuadrados en 3 etapas. Y el resultado que te saca Stata es en 2 partes, ¿no? La parte 1, que es el modelo, y la parte 2, que es justamente el componente nuevo, que en este caso se llama, ya sabes, lo condicionado en heterocedasticidad. Pero los econometristas, una vez que han llegado a este modelo y que tratan de explicar así las volatilidades poco evidentes en modelos típicos, luego dijeron, pero a veces esto puede ser, digamos, un modelo bastante simple y que más bien deberíamos usar nosotros un modelo que no tenga tantos retardos. Por lo tanto, en vez de hablar de un ARCH 3, un ARCH 5 o un ARCH 20,
lo cual es típico en series financieras porque los datos los tienes cada segundo, en lugar de tener arch sobreparametrizados, busquemos un modelo un poco más corto. Entonces, quizás esa es la parte final para pasar a un modelo Garch. Y decimos, pero, siempre hay un pero, ¿no? En la vida. Pero, cuando el arch tiene muchos retardos, cuando el arch P, ¿verdad? Que era muy grande, tiene muchos retardos, o sea, P es muy grande, entonces preferimos usar modelos Garch. ¿Ya? Garch. Y Garch va a tener una razón P, Q. Además, se describe como muy parecido al modelo ARMA. Entonces, si tú empiezas a analizar los modelos ARCH y vas profundizando tu análisis sobre esos modelos y quizás haces tu tesis sobre modelos ARCH, pareciera que un ARCH a veces te sale muy largo, ¿no? Ya sabes, tiene muchos retardos, o sea, P vale 50, por ejemplo. Imagínate un ARCH 50. Sería muy difícil de estimar, bueno, muy difícil de interpretar, ¿no? La estimación la va a hacer el STAT. Pero cuando tu ARCH es muy grande, entonces te recomiendan usar un modelo Garch. ¿Qué significa Garch? Pues a diferencia del Arch, le aumentamos la palabra generalizado. Entonces, Garch significa un modelo autorregresivo condicionado en heterocedasticidad, pero generalizado. ¿No? Y ya sabes, se aplica normalmente bajo esas condiciones. Ahora, solo para que veas cómo funciona un Garch, ¿ya? Te lo muestro en su ecuación más simple, ¿no? Para que veamos, este es básicamente un Garch. Y acá arriba te pongo el título, un proceso Garch, G-A-R-C-H, y va hasta P y va hasta Q. Es la idea de un Garch. Este proceso, ya sabes, es un proceso autorregresivo, condicional, heterocedástico, generalizado. O ponemos inclusive, ¿no? Generalizado, mejor. Generalizado, autorregresivo. Y ya sabes, como sinónimo, condicional heterocedástico. Condicional heterocedástico. Y ahí es la base de un modelo Garch. Pero, ¿cuál es la estructura del Garch? ¿No? Y para no ahondar mucho, pues veamos que este Garch básicamente funciona de esta manera. Nos dice que la estructura es, dos puntos, vas a encontrar que un Garch dice, es muy parecido al anterior. Fíjate, es E sub T por sigma T, pero sigma cuadrado T es igual a un comportamiento. Y ese comportamiento es W, igual que antes, igual que en el proceso Arch. Y le estamos sumando hasta P la parte alfa I por Y T menos I al cuadrado. Pero además le vamos a sumar más hasta Q beta, vamos a llamar J elementos, beta sub J, por sigma cuadrado T menos J. O sea, que el mismo modelo va a generar nuevos escenarios de evolución a partir del propio elemento sigma, ¿no? Que es ese comportamiento aleatorio y volátil que estamos tratando de capturar para entender mejor cómo funciona el modelo Garch. Es muy parecido al modelo Arch. En otras palabras, en el libro, por ejemplo, vas a encontrar que te dice que si beta vale 0, entonces el Garch se vuelve un modelo Arch. En este caso, haciendo referencia al ejemplo de un Garch 1.1, podríamos decir que el ejemplo es el siguiente. Ejemplo, vamos a dibujar un Garch 1.1, el más sencillito de los procesos. El Garch 1.1. La ecuación de este básicamente sería la siguiente, ¿no? Nos diría que tengo Y sub T, el cual es igual a, por ejemplo, E sub T. Abrimos paréntesis. W más
alfa 1 y t menos 1 al cuadrado más beta 1 por sigma al cuadrado t menos 1. Y todo está, como siempre, en raíz cuadrada. Ese sería el ejemplo típico de un Garch 1. Otra vez te repito, ¿cuál es la lógica del modelo? Es que la variable fluctúa en función de su propio pasado cuadrático, pero también este pasado cuadrático tiene influencia sobre sí mismo. Por eso esto que está en paréntesis, que vale sigma cuadrado, en sí mismo también está evolucionando, ¿no? Y por eso aparece como parte del modelo. Ahí es donde se nota el cambio. Ese modelo, igual que antes, va a presentar la esperanza matemática común y la condicional, ¿no? Y decimos la esperanza del Arch y del Garch en este caso, la esperanza de IET. Si la aplicas igual que antes te sale, ¿verdad? Que es la esperanza de toda la ecuación, que significa E sub t, paréntesis, W, más alfa 1 IET menos 1 cuadrado, más beta 1, sigma cuadrado t menos 1, y todo bueno, a la un medio. Fíjate que la esperanza matemática te sigue saliendo 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esperanza matemática se aplica a la perturbación y esa perturbación sigue saliendo 0. Por lo tanto, esa esperanza vale 0. Y si te das cuenta, y repetimos el ejemplo, me sale que la esperanza matemática condicional de IET también sale 0. ¿Por qué? Otra vez, porque la esperanza condicional de la perturbación sigue saliendo 0, ¿no? Esa no está siendo alterada y por lo tanto tengo ese valor. ¿Cómo sale la covarianza? La covarianza es muy parecida a la que hemos visto antes. Perdón, la varianza antes, ¿no? Antes de la covarianza. La varianza. ¿Cómo sale la varianza de IET? Si repetimos el ejemplo que hemos visto antes, esto va a ser pues muy parecido a lo que nos salió. Es más, el resultado te sale arriba W, sigma cuadrado, y abajo nos sale 1 menos alfa sigma cuadrado, y aparece el beta, ¿no? El valor de beta 1 que no se sale del escenario y que lo utilizamos como parte del resultado final, ¿no? Y entonces esto es lo que me estaría saliendo si yo logro despejar todo el modelo y demás. La varianza condicional, sin embargo, esa sí es diferente. Siguiendo la misma lógica del Arch, la varianza condicional de IET termina siendo simplemente sigma cuadrado t, ¿ya? Y entre paréntesis ponemos toda la ecuación del Garch, que implicaría a W más alfa IET menos 1 al cuadrado y más beta, alfa 1, beta 1 son, ¿verdad? Beta sigma cuadrado t menos 1. Y ya, la varianza condicional depende nuevamente del valor de la condicionante. En función de la condicionante, definimos si esto se puede o no despejar para encontrar algo muy parecido a la ecuación de acá arriba. Y luego tú encuentras las covarianzas. Entonces decimos que las covarianzas, cuando son covarianzas simples, digamos jtésimas de IET, te siguen saliendo 0, pero, ojo, la covarianza jtésima de IET, pero esta vez condicionada como t-1, esa de IET sale diferente de 0. O sea, sigue la misma lógica que del modelo Arch, solo que en este caso son modelos Garch, pues las ecuaciones son un poquito más largas, ¿no? Y la idea después, una vez que la calcules, es tratar de interpretar todo esto. La forma de interpretar un modelo Garch es muy difícil porque tienes mucha dinámica, tienes muchos elementos. Por eso es que tratamos de concentrarnos en solo interpretar 3 componentes. No, de ahí te puedo poner como pregunta guía, ¿cómo interpretar, no? ¿Cómo interpretar? Si bien las ecuaciones son bastante largas, lo típico es interpretar, por ejemplo, W. Y decimos W, uy, se me acabó la pizarra. Pensé que tenía más espacio abajo, pero creo que no. ¿Cómo interpretamos? Me voy a ir acá arribita. Voy a dividir la pantalla, perdón, chicos. Como es la última hojita que tengo, entonces quiero aprovecharla al máximo. Entonces, ¿cómo interpretar? Me voy acá arriba.
Ahí te pido que lo leas ahí arriba. Y la interpretación sale más o menos así. Nos dice, tienes que observar cuánto vale la constante. ¿Ya? Y es básicamente W, lo interpreta como el valor inicial, es el valor inicial sobre el cual inicia el proceso, del proceso. O sea, no es muy diferente de cualquier constante que tú conozcas de un modelo que hayas estimado. Por lo tanto, W simple y llanamente se llama el valor inicial del proceso. A partir de ese valor inicial, aparecen todas las múltiples variaciones y valores condicionales que podemos encontrar. Luego, ¿cómo interpretamos alfa I? Alfa I se la identifica muchas veces como la innovación sobre la volatilidad. Decimos, es la innovación sobre la volatilidad. Volatilidad. Y luego, ¿cómo interpretamos beta? Beta sub j dijimos. Beta sub j asociado, por ejemplo, a sigma cuadrado t menos j, es interpretado como la predicción de la varianza histórica. Decimos, es la predicción de la varianza histórica. Y claro, mientras más larga sea esta, entonces la varianza histórica también tiende a ser más grande. Y esa es la idea de un modelo Garch. ¿Te das cuenta? La ecuación es manejable, hay que irla tratando de a poco. Hay que revisar un poco de matemática condicional también, de tal forma de encontrar un resultado adecuado. Y así ir generando las derivaciones respectivas. No, de hecho, por temas de espacio, por temas de tiempo, no vamos a ir un ARCH 2.2, ARCH 3.3, porque ya te das cuenta de cómo podrías escribir un modelo ARCH, pero lo importante es que una vez que tú logres escribir tu modelo y puedas estimarlo, por ejemplo, usando Stata, pues los valores finalmente se los puede interpretar como qué tan fuerte ha sido ese shock que ha afectado a tu variable financiera. Hace tiempo, hace no mucho, bueno, un año será, año y medio más o menos, vi que en la universidad había un estudiante de ingeniería financiera que estaba haciendo su tesis sobre modelos ARCH. No llegó a modelos GARCH, pero sí hizo su tesis usando modelos ARCH. De hecho, solamente me enteré porque me los refirieron para que le pueda orientar un poco en la estimación de modelos ARCH. Estoy seguro que le ha ido bien porque una vez que estimó su modelo ARCH tenía que luego interpretar y, bueno, y presentar resultados de la tesis. Y claro, yo ya no tuve más contacto con el estudiante, pero hay muchas cosas interesantes que pueden salir con las estimaciones ARCH y GARCH. No, pero eso depende de que tú conozcas muy bien sobre qué variables vas a aplicar. Y te repito, si manejas variables de tipo financieras, donde tienes miles de observaciones y ciertas volatilidades, pues es conveniente usar ARCH y GARCH. Pero si más bien usas otro tipo de modelos donde no tienes miles de observaciones, sino unas cuantas, pues quizás no conviene usar estos modelos condicionados, ¿no? Quizás ahí conviene usar un ARMA, un ARIMA, ¿no? Entonces, de alguna manera, la cantidad de datos que tú puedas disponer es una limitante para generar un modelo ARCH o un modelo GARCH. Pero claro, un modelo ARCH y GARCH que sean entendibles, que sean explicables y que puedan dar resultados, ¿verdad? Porque inclusive con pocas observaciones puedes calcular todo esto. El Stata te lo puede hacer. Consigues 30 observaciones, lo haces. Pero quizás tus resultados no sean tan interesantes, ¿no? Ahí la parte matemática influye más que la parte econometrista o la parte económica. Entonces, de preferencia, úsalas cuando tú trabajes con modelos que son, pues así, de miles de observaciones típicas de las series financieras. Pero al margen del ARCH y del GARCH, te voy a poner un listado de otros modelos que también existen, ¿no? Otros modelos de interés podemos poner. Otros modelos de interés son los siguientes. Eso por si quizás en el futuro tú quieres conocer los otros modelos que vale la pena identificarlos. Ya has conocido el ARCH y el GARCH. Te los voy a poner otra vez por si acaso, solamente para hacer un listado. Lo típico es ver el ARCH, ¿ya? Y el ARCH ya sabes que te dice que el sigma cuadrado T, no, sigma nada más no es cuadrado, es sigma T, ¿verdad? Es sigma T,
es igual, por ejemplo, a W más alfa por la variable Y sub t. ¿Ya? Es un típico modelo ARCH. Pero este modelo ARCH también puede ser entendido como si fuera la aplicación no de la variable en sí, sino de la innovación. Entonces, una alteración del modelo ARCH podría ser que en vez de sigma le llamas HT, y este HT fluctúa igual con una constante que le voy a llamar, en este caso, otra letra, vamos a llamarle alfa, no alfa, le vamos a llamar gamma, tampoco gamma, hemos usado mucho gamma, vamos a llamar eta, eta más lambda, pero enfocado en E sub t, a menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Entonces, significa que un modelo ARCH puede ser corrido usando la variable y, tal como lo presenta el libro en general, y también como muchas investigaciones empíricas lo usan básicamente a partir de la perturbación, pero siempre cuadrática. Y es una representación típica de un modelo ARCH, ¿no? Son variantes que existen en la literatura econométrica. Entonces, si esto es correcto, significaría que el modelo Garch también aparecería de dos formas. Ese modelo Garch lo vas a encontrar primero de forma tradicional, ¿verdad? Como sigma cuadrado, que es lo que hemos visto. Sigma sub t, quise decir. Lo cual dice que es W más alfa 1 y et menos 1 al cuadrado. Y más beta 1, y dijimos que dependía de sigma cuadrado t menos 1. Pero si usamos esto en términos de E, pues fíjate que no cambia mucho. Le llamamos HT y es igual a eta como constante más lambda por E t menos 1 cuadrado, pero beta sigue siendo lo mismo. Beta sigue siendo el propio modelo que está siendo rezagado. Aquí era sigma con sigma y aquí tienes h con h. Lo único que cambia es con cuál variable vas a manejar tu proceso. Una vez que definimos estos elementos, hay otras variantes mucho más específicas, como por ejemplo un arch M, le llaman arch M o un L-Garch. Te les voy a poner las ecuaciones solamente para que las vayamos valorando de a poquito. Este L-Garch, que es quizás el más interesante por ahora, el L-Garch me dice que básicamente lo podemos definir como si fuera un modelo HT, el cual es igual a eta más lambda veces E sub t menos 1, como sabemos, al cuadrado. Ay, mi cuadrado está mal. Al cuadrado. Pero le vamos a sumar también a este L el hecho de que lambda ahora va a estar asociado con la propia relación de H. Y fíjate, lambda E sub t va a estar relacionado con HT menos 1. Entonces, significa que a eso le estamos añadiendo ahora otro componente que le vamos a llamar alfa, beta, gamma, delta. Y este delta va a estar asociado con HT nada más. ¿No? Y bueno, T menos 1 en realidad, todo es T menos 1. Entonces, un modelo L-Garch te está diciendo que el L hace referencia a los lags, pero los lags, en este caso se aplica, uno, al escenario del modelo, HT, donde una parte del modelo solamente depende de la variante esta, me olvidé el cuadrado, la variante esta de acá, pero la otra está asociada a el ruido blanco, ¿no? A la variable E, básicamente con un cuadrado. Por lo tanto, un L-Garch se basa mucho en el Garch común y corriente, solo que en lugar de utilizar esto y esto por separado, los junta y utiliza H y E en un solo componente. Y luego aparece algo llamado I-Garch, una I y un G-A-R-C-H. El I-Garch dice que es HT, ya que es igual a, en este caso, alfa veces E sub t menos 1 al cuadrado más 1 menos lambda veces, eta veces HT menos 1. Ese modelo I-Garch está generando dinámica a partir de valores que se están ajustando, que dependen del peso que tenga cada valor, ¿no? Por eso es que el peso está aquí identificado como una ponderación, ¿no? Donde básicamente ese valor es la ponderación que afecta a todo. Perdón, entonces este no puede ser alfa, este tiene que ser
eta, ¿no? La ponderación va a eta. Entonces la ponderación dice que si esto vale, digamos, 50%, el efecto de E y el efecto de H van en la misma magnitud. Ese es un cuadrado. Y si más bien eta tiene un valor, digamos, 0.3, significaría que la variación del ruido blanco implica un 30% del efecto y la variación propia, ¿no?, de la dinámica condicionada implicaría un 70%. Y es un modelo llamado IGARCH. Y el último modelo que conozco ahí en la literatura econométrica se llama el VEGARCH. O sea, dése cuenta, hay mucho desarrollado por ahí, y claro, es demasiado específico también. Pero el VEGARCH nos dice que es la relación H y T, la cual es igual a una regresión lineal, X beta, a la cual le añaden alfa I por ET menos I al cuadrado y le suman beta I por H T menos 1, coma iésimo. Y claro, también es al cuadrado. En este caso, el VEGARCH, no sé qué significa la V. No encontré, pensé que era varianza o algo así, pero no es varianza. El VEGARCH aparece como una ecuación un poco más sofisticada, donde me está diciendo que la variación en H implica no solamente depender del GARCH común, que serían estos dos valores, sino que también incluye al modelo lineal como parte de la explicación condicional. Entonces, cada vez los econometristas van planteando más y más modelos que se aplican bajo ciertas condiciones. Y eso es lo que me faltaba mostrarles en los capítulos de series de tiempo y que, bueno, por lo menos hoy me alcanzó así la hora para poderte presentar qué es un modelo ARCH, qué es un modelo GARCH y para que veas que hay mucho todavía por analizar. Pero ojo, estos no son teorías económicas. O sea, no es como el modelo basado en Box-Jenkins. Estos son simplemente modelos muy específicos que se han ido aplicando conforme ha ido pasando el tiempo y la necesidad de estimación la ha ido desarrollando. Entonces, con seguridad, un modelo de tipo LGARCH se aplica para un caso específico, digamos, no sé, algo así como la crisis financiera internacional del 2008. El modelo IGARCH quizás se aplica a algo como la crisis financiera del 2014. Y el modelo VEGARCH se aplica a algo como, no sé, el confinamiento por coronavirus, qué sé yo. Entonces, cada modelito que tú vayas conociendo es demasiado específico y es casi una tesis, ¿no? Una tesis doctoral cada uno de estos, que te presenta una forma de estudiar los modelos, pero siempre basándose en tus conocimientos previos, que son modelos AR, modelos MA y modelos ARMA. ¿Ok? Y eso es, chicos. Ojo, esto no entra en el examen, no puede entrar en el examen porque no hay muchas demostraciones, no hay nada. Solo que quería cumplir mi palabra, demostrarte qué es un modelo ARCH y qué es un modelo GARCH. ¿Ya? Y nuestro examen cumple y se cubre hasta aquí. ¿No? El examen segundo parcial llega hasta aquí. No te olvides de eso. Bien, no sé, algún comentario que tengan, chicos, sobre estos modelos ARCH, GARCH, o algo que tengan que decir antes de nuestro cierre de la clase. Estamos en la parte final. Ramsés, te escuchamos. Ok, gracias, profe. Un favor, no sé si podría hacer como una tablita de más o menos el contenido que entraría el día de mañana, por favor. O sea, como para priorizar qué estudiar. Claro que Porfa. sí. Es más, fíjate, te lo muestro acá en realidad. Mira, está en la plataforma y lo que va a entrar en el examen es justo el tema llamado 3. Lo he mantenido como tema 3. Uno es la presentación de las pruebas de hipótesis a partir de R beta igual a Q. ¿Ya? Primer punto. El segundo es el modelo restringido, la derivación del modelo restringido. El tercer punto son los armas. Ya que los han desarrollado ustedes como tarea, entonces ya tienes bastante avanzado ahí. El punto 3 son los armas. El punto 4, variables instrumentales, que también hemos visto la parte matemática de todo esto. Y el punto 5 es el modelo unidad. ¿Ya? Ahí va. Entonces son los 5 elementos que van a entrar en el examen del día de mañana y que todos pertenecen al tema 3, que está aquí en la plataforma. Y además, lo interesante es que todo eso exactamente está aquí en la pizarra.
Fíjate, estamos en la pizarra, en la lámina 1, y lo primero que te muestro en la lámina 1, bueno, eso, la resolución del examen era este, perdón. Aquí, lo primero que te muestro en la lámina 3, en este caso de la pizarra, es justamente el test de hipótesis de Wald, donde ahí está la derivación de qué es el test de hipótesis. Y fíjate, lo que te pregunté es esto, ¿no? ¿Cómo representarías tú las hipótesis en un modelo R beta igual a Q? Entonces, te pongo el escenario y tú lo moldeas. Luego está la derivación del R beta igual a Q, del test de Wald. Y luego está el modelo restringido, ¿no? Del modelo restringido igual tuviste una tarea y esa tarea tú la has desarrollado para encontrar este modelo, que es justamente la distribución del modelo restringido, ¿no? Que es la distribución Fisher. Luego está el modelo ARMA, ¿no? Y quizás esto es lo que va a ocupar un mayor espacio de tiempo de mañana, o sea, y además una mayor ponderación del examen de mañana, el ARMA. El ARMA entre el 1.1, 2.1, 2.2, 1.2, y están desarrollados por acá. Ya sabes, en tu examen te va a pedir resultados numéricos, ¿no? Como estos numeritos que ves por acá. Yo te voy a dar los números y tú tienes que resolver el modelo. Ahí está el 2.2 también. Y variables instrumentales, ¿no? Dentro de variables instrumentales, quizás, ya sabes, hay una pregunta que sigue pendiente por ahí, pero ya te di la respuesta. Espero te hayas dado cuenta, que es la varianza de mínimos cuadrados en 2 etapas. Y luego el modelo anidado, ¿no? Que significa cómo resuelves un modelo de cambio estructural. Entonces te pongo el modelo y tú te ocupas de anidarlo. Y aquí hemos anidado un primer escenario, que es este, la ecuación es este de acá. Y hemos tenido un segundo ejemplo de anidación, que es este de acá. Y fíjate, la ecuación anidada es esta de acá también. Y yo me doy cuenta que está bien anidado porque tengo que hacer la prueba con algunos tiempos, ¿no? Por eso te dije, el tiempo 5, el tiempo 10, lo validas y te das cuenta si realmente está bien anidado. Porque la anidación te permite encontrar las ecuaciones para cada etapa. Y ahí termina nuestro examen. Eso es Ramsés, por si acaso. Y bueno, gracias por la orientación hacia tus compañeros. Súper, muchas gracias, profe. ¿De qué? Y ya saben, esto es un compromiso que tenía con ustedes para que no se queden con la duda de que es un Arch, un Garch. Sé que algún día lo vas a conocer, lo vas a usar. Entonces, pues acuérdate de esta clase, te mostré que el Arch es un poquito pesado, pero es entendible a su manera. Eso es, chicos. Ok. Profe, Dime. tengo una pregunta. Claro que sí. No es tanto del examen, sino ¿cuándo podrías subir las notas del primer parcial o cómo va con ese tema? Yo creo que va a estar hasta mañana ya las notas primer parcial. Antes de que des tu Ya, examen ya va a estar tu nota. está bien, gracias. No, ¿de qué? Sí, esa es una deuda que tengo con ustedes, pero ya me falta muy poquito por terminar.